Consulta legal, buenas. ¿En qué le podemos ayudar? Buenas, mi nombre es Mariela. Llamaba porque quería saber si había algo que se Consulta pudiera legal, hacer con buenos un problema días, que lo tiene mi escuchamos. hermana. Aló, Es que ella le estuvo habla aquí casada y tiene 2 Guanacaste. hijas. Es que estoy Después se llamando porque es divorció que porque queríamos tuvo mudar. problemas Consulta con legal. hijos. Buenos Y es que días, la es trataba para muy preguntar a mal. ver si Aquí me la podría casita Pero es que ayudar. hizo, mejor. Porque ante todo, su primer derecho es preguntar, le damos la bienvenida a su consulta legal. Respuestas precisas y gratuitas a sus dudas en materia legal. Hola, hola, muy buenos días a todas y a todos. Yo soy Juan Ignacio Guzmán Fernández y les doy la más cordial bienvenida a su programa Consulta Legal, que es el consultorio jurídico radiofónico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Qué importante la Universidad de Costa Rica, y es que justamente la semana pasada estaba leyendo una publicación del ranking de Quacarelli Simmons, al cual hacemos alusión de manera recurrente aquí en nuestro programa. Y es que en el último programa, ahora vamos a hablar de esto, estamos regresando después de unas inmerecidas vacaciones, porque realmente disfrutamos mucho hacer el programa y no es para nada un trabajo venir aquí a la radio y compartir con nuestros invitados e invitadas. Pero en el último programa que tuvimos, la segunda semana de julio, todavía teníamos a la Universidad de Costa Rica en el lugar número 20 dentro de este prestigiosísimo ranking de Quacarelli Simmons, el ranking número 20 de Latinoamérica. Sin embargo, Costa Rica, en este periodo de tiempo, ha alcanzado la posición número 16, es decir, somos la universidad número 1 de Costa Rica, la número 1 de Centroamérica, la número 1 del Caribe y la número 16 del ranking de Quacarelli Simmons. ¿Por qué mencionamos esto y por qué de alguna manera hacemos eco de este tipo de publicaciones y este tipo de logros? Bueno, porque tenemos que estar siempre muy satisfechos, muy orgullosos y sobre todo muy comprometidos con la universidad, con este lugar en el que muchas y muchas personas trabajamos, en el que muchas y muchas personas estudiamos, y también los costarricenses reciben una enorme cantidad de beneficios por la proyección social que tiene la universidad y además por la investigación que se realiza en nuestra querida Universidad de Costa Rica, y no solamente en nuestra universidad, sino en todas aquellas universidades públicas en las cuales se destina una importante parte del presupuesto para realizar este tipo de trabajos, no solamente de docencia, sino también relacionados con la investigación, con la proyección social. Y eso siempre es importante destacarlo. Y como decimos en otros programas, tal vez algunos costarricenses no estemos tan relacionados directamente con la universidad y con los objetivos que se desarrollan desde aquí. Sin embargo, todos los recibimos de diferentes maneras, por la investigación, por los trabajos que desempeñan aquí muchos investigadores, muchos profesores, muchos docentes y sobre todo los estudiantes, que también son la razón de ser y la cara más visible de nuestra universidad. Así que no olvidemos esto y celebramos y compartimos este logro, este esfuerzo de muchas personas de que nuestra universidad haya amanecido después de estas vacaciones en el lugar número 16 de Latinoamérica. Hoy es jueves 14 de agosto del 2025 y estamos saliendo en vivo para toda Costa Rica y para todo el mundo libre desde los estudios de Radios UCR en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, y nos pueden escuchar no solamente a través de la radio, sino todas aquellas personas que tengan una conexión a internet también nos pueden escuchar a través del Facebook Live de la 870 AM y también desde el perfil de YouTube de la 870 AM. Y vale el comercial y el anuncio, los invito y las invito para que se suscriban y puedan estar atentos a nuestra programación, no solamente de Consulta Legal, sino de todos aquellos programas que se desarrollan en la 870. Y también es importante mencionarlo, si se perdió algún programa o si hay algún tema de los que hemos abordado a lo largo de esto ya prácticamente año y medio de Consulta Legal, que le interesa y que no pudo escuchar, hay un reservorio
destinado para el programa en la página web de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, en donde tenemos un repositorio en donde se encuentran todos los programas que hemos abordado y que hemos realizado desde abril del 2024. Así que los pueden escuchar, los pueden ver desde sus casas, desde una manera o de una forma más reposada cuando lleguen a sus hogares. Como les decía, estamos regresando hoy, jueves 14 de agosto, después de unas, no sé si merecidas o inmerecidas vacaciones, pues que disfrutamos mucho realizar el programa y disfrutamos muchísimo compartir con nuestros invitados, con nuestras invitadas y además con nuestros radioescuchas. Así que es importante decirlo y además darle una bienvenida nuevamente a todos los estudiantes que se están incorporando esta semana de regreso a las clases en este nuevo semestre. Aprovecho para enviarle un saludo fraterno a todos nuestros radioescuchas, a todas aquellas personas que desde Costa Rica, como en aquellos otros lugares, desde otros lugares del mundo, nos siguen y nos escuchan y nos reportan también que han estado interesados en el programa. Les enviamos un gran saludo a todos los amigos de Centroamérica, que tenemos muchos buenos amigos y radioescuchas en Guatemala, por ejemplo, en El Salvador. Tenemos también radioescuchas en Argentina, en México, en Alemania. Hace poco estuvimos compartiendo con amigos que nos mencionaban que nos escuchaban en Alemania, en Francia, etcétera. Y como decimos todos los jueves, vamos a seguir trabajando hasta que lleguemos a Santa Fe de Tierra Firme, a Macondo y a Comala. Les recuerdo además que nos pueden hacer llegar sus consultas al 2283-5279 o bien a través del Facebook Live, en donde nos encargaremos de gestionar y atender cada una de sus consultas y sus observaciones y responderlas como corresponde. Mañana es un día muy importante, mañana es 15 de agosto, Día de la Madre, así que les envío un saludo especial a todas las madres, especialmente a la mía, que ya no la tenemos en este plano terrenal, pero su cariño y su presencia la continuamos percibiendo igual todos los días, a donde sea que estés. Nuni, te queremos mucho, te amamos y te llevamos siempre en nuestros corazones. Y además para mis segundas mamás, ¿verdad? Mis tías, les envío un saludo sobre todo a Ana Sofía, a Rosita, un beso grandísimo y mañana nos vemos para almorzar como lo hacemos los Fernández, como estamos acostumbrados a hacerlo los Fernández en cada ocasión especial. Y además un agradecimiento muy especial para Anthony Alfaro, productor del programa, y para don Sebastián Torres, que nos acompaña hoy como todos los jueves en los controles y es el que hace posible que lleguemos hasta donde todas y todos ustedes. Muy bien, sin más preámbulos, vamos a entrar a conocer el tema del día de hoy, que a mí particularmente me interesa muchísimo. Hoy vamos a abordar un tema crucial que transversaliza el derecho, el rol activo del abogado, la astucia del profesional, el contador, el analista, el asesor financiero, el relacionista público, la regulación, entre muchos otros factores. Así que hoy vamos a hablar de fusiones y adquisiciones en Costa Rica, vamos a hablar de due diligence, de regulación y el rol de la competencia dentro de esta materia. Y es que en Costa Rica las fusiones y adquisiciones, también conocidas como un anglicismo, como mergers and acquisitions o M&A, han ganado relevancia como una herramienta estratégica para el crecimiento y la internacionalización de las empresas. Sin embargo, estos procesos no se limitan a la firma de un contrato. Requieren de un due diligence o una debida diligencia exhaustiva para identificar los riesgos legales, los riesgos financieros, laborales y regulatorios y así proteger la inversión que está realizando aquella persona o aquel empresario que está animándose a invertir o adquirir una nueva compañía o un nuevo emprendimiento. La normativa costarricense establece requisitos claros para este tipo de operaciones, incluyendo notificaciones y autorizaciones ante la Comisión para Promover la Competencia, la COPROCOM, cuando se trata de concentraciones económicas que puedan impactar el mercado. El objetivo es fundamentalmente prevenir prácticas anticompetitivas y garantizar que la operación no afecte a consumidores ni a otros competidores. En este contexto, el rol, como decíamos anteriormente, de los abogados y las abogadas, así como los asesores especializados, va a ser clave desde evaluar la viabilidad legal y regulatoria de aquella operación o aquella transacción hasta diseñar las estructuras más seguras que cumplan con la ley y que protejan los intereses de todas las partes involucradas. Y para abordar y conversar sobre este tema no podíamos tener a un mejor invitado. Hoy nos acompaña el señor Andrei Dorado, que es un extraordinario colega, un especialista en este tipo de transacciones, es un gran amigo y un profesional de altísimos quilates. Y tal vez para mencionar un poco de los antecedentes en la carrera de Andrei,
Andrei es socio de una reconocida firma legal en Costa Rica y además, hay que decirlo, una reconocida firma de abogados también regional, y es especialista en derecho corporativo, en fusiones y adquisiciones y en la competencia. Como decíamos, es socio de la firma legal Arias y cuenta con una amplia experiencia asesorando a clientes nacionales e internacionales en procesos de debida diligencia, de negociación de contratos, joint ventures y financiamiento empresarial. Es el socio a cargo precisamente de la práctica de fusiones y adquisiciones y private equity en la oficina de Costa Rica y lidera además la práctica de derecho de la competencia, habiendo tramitado numerosas notificaciones ante la Comisión para promover la competencia. Es licenciado en Derecho por nuestra Universidad de Costa Rica, por la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, y cuenta además con una maestría en International Business Law, en globalización, por la Universidad de Utrecht, en los Países Bajos, y ha sido reconocido por prestigiosos directorios internacionales como Chambers and Partners, The Legal 500, Leaders League and Lexology, entre muchas otras publicaciones y reconocimientos. Por estas razones, reúne todas las condiciones para abordar el tema que nos interesa conversar el día de hoy. Y como decía antes, además es un gran amigo a quien me da mucho gusto tener de invitado y que nos vaya a compartir esta mañana. Muy buenos días, Andrei, y muchas gracias por compartir con nosotros en Consulta Legal. Muchas gracias, Nacho, y muchas gracias por la invitación número uno y por esa presentación. Me la voy a creer. De eso se trata. Y de hecho, a mí me gusta este tipo iba a decir de reencuentro. Nosotros nos vemos con alguna frecuencia, con alguna regularidad, pero es muy diferente el ámbito en el que nos conocimos justamente en la facultad al ámbito en el que nos desenvolvemos hoy en día. Así es. En ese momento, sí, nuestras preocupaciones eran la mejenga contra ingeniería y la pasada de derecho y la semana U y bueno, empezar a conseguir trabajo, ¿verdad? Ya de asistentes legales. Así es, y sobre eso me voy a quedar y sobre eso te voy a hacer la primera pregunta. A mí me gusta dedicar por lo menos una pequeña parte del programa exclusivamente a nuestros estudiantes y a todas aquellas personas que empiezan a tener ciertas inquietudes por el estudio del derecho. Y es que justamente ahora que estamos recordando algunos viejos tiempos y que quisiéramos dejar algo para estas nuevas generaciones de abogados y de abogadas que se forman en la facultad, me gustaría preguntarte cómo pasa uno precisamente en esas etapas en las que uno está pensando en jugar fútbol, en la novia, empezar a definir una carrera, si es que uno sabe lo que es una carrera en esto, cuando sus preocupaciones son un poco más livianas, no estamos hablando de hijos, no estamos hablando de familia, pero entonces, ¿cómo empieza uno a conformar esta vocación y a convertirse en un abogado, podríamos decir, corporativista? Y además, ¿qué implica, una vez que se alcance y se define esa vocación, qué implica ser un abogado corporativista? Pues sí, es una excelente pregunta. Es una preocupación que yo creo que nosotros pues teníamos esa semillita o esa hormiguita que nos decía algo en segundo o tercer año, de que ya empezás a ver algunos compañeros y compañeras que ya consiguen algún tipo de trabajo como asistentes, ya sea en la parte digamos en el mundo judicial, en el mundo corporativo de firmas legales, en ONGs, o sea, yo tuve varios compañeros en ONGs, y empezás a ver que la gente se empieza a mover. Yo creo que hace 20 y tantos años que estábamos ahí, tal vez no habían tantísimas oportunidades como las hay ahora. Yo veo que el ecosistema ahora donde puedes entrar a dar algún tipo de asistencia legal, siendo estudiante de derecho, ha crecido y al mismo tiempo ha crecido el número de estudiantes, ¿verdad? Entonces, sí es bueno, y yo siempre lo hablo con los asistentes de mi oficina, que qué buena idea es empezar a trabajar antes de graduarse. Generalmente, me imagino que a vos te ha pasado, cuando llega un currículum de alguien ya, digamos, abogado, abogada, con muy buenas calificaciones, etcétera, pero tiene cero experiencia de asistente, es más complicado porque la calle te da muchísimo experiencia, te da muchísimo aprendizaje, el tener que hablar con las personas de las diferentes instituciones, el tener que moverse y que resolver en la vida real, da cierto aprendizaje que no necesariamente la universidad te va a resolver. Entonces, siempre de invitar a los estudiantes que por supuesto las notas es importantísimo, la vida universitaria, etcétera, porque además no se repite y después esos años los recuerda uno muy, muy bonitos.
pero que al mismo tiempo tal vez traten de ver si se pueden ir moviendo o ir viendo cuáles son sus intereses, ¿verdad? De lo que va a ser la vida ya profesional más adelante. Sí, justamente es una buena manera, primero, para aterrizar los conocimientos que se van adquiriendo en la facultad, para ponerlos al servicio ya de cuestiones más prácticas, ¿verdad? Claro. Pero adicionalmente, desde un punto de vista también del interés del estudiante, yo creo que a partir de ahí, sobre todo cuando pueden entrar a trabajar a una firma como Arias o en general a cualquier oficina de abogados, a cualquier organización, van a poder también encontrarse con ciertas cosas que les puedan despertar la curiosidad, ¿verdad? Y a partir de ahí empezar, como decíamos antes, a definir esas vocaciones, que por eso yo también siempre invito a los estudiantes para que se involucren, ¿verdad? No importa dónde, lo importante es que empiezan a tener esas experiencias, y lo voy a entrecomillar, reales, ¿verdad? Con las cosas que hacemos normalmente los abogados, ¿verdad? Totalmente, y el gran tema de aprendizaje hoy en día para las generaciones más jóvenes, además, que son las habilidades blandas. Y las habilidades blandas, de nuevo, puedes aprender un montón académicamente en la universidad, que si no sabes trabajar en equipo, que si no sabes respetar, digamos, lo que son los tiempos de entrega, la redacción, hablar con un cliente enojado, ese tipo, digamos, de habilidad blanda lo aprendes sí en la calle, sí en las oficinas de abogados o en las oficinas, digamos, instituciones que quieras trabajar, y es muy relevante después para una vida de un abogado corporativista, es básico. Sí, yo procuro que los estudiantes hablen mucho, es decir, que se expresen. Claro. ¿Por qué? Porque hoy en día inclusive muchas de las clases se hacen de manera virtual. Las comunicaciones o las relaciones de muchas personas, incluyéndonos a nosotros que ya, digamos, somos una generación anterior, pero las hacemos de manera virtual, ¿verdad? Además, inclusive a veces escrita, ¿verdad? Íntegramente. Entonces, a veces las personas vamos perdiendo esa capacidad de interactuar, de saber cómo ir a tocarle el hombro de repente a un cliente, a un futuro jefe o alguien que nos puede, digamos, que puede ser parte, digamos, de esa red de contactos. Entonces es importante dentro de esas primeras experiencias laborales también que puedan entender cómo relacionarse con personas mayores, con personas con otros intereses, con gente un poco más impaciente, como decías, con un cliente que de repente a uno lo llama enojado, claro, a veces con razón, a veces sin razón, pero que hay que aprender a gestionar la situación, sí, ¿verdad? Sí, entonces, bueno, me parece un buen acercamiento. Ahora, y tal vez antes de entrar ya al tema de fondo, ¿qué exactamente es el derecho corporativo? Yo inclusive a veces me lo replanteo mucho. ¿Qué es el derecho corporativo y por qué es tan importante para las empresas modernas? Si es que existe, por lo menos yo no recuerdo haber encontrado una definición que me satisfaga sobre derecho corporativo, pero vos que estás en el día a día de esto, ¿por qué entendés por derecho corporativo? Es vacilón, porque el derecho corporativo es todo y es nada, ¿verdad? Yo creo que es el derecho de empresas, o sea, es todo lo que necesita un emprendimiento para convertirse en una empresa y una empresa para correr sus negocios de forma, digamos, en cumplimiento con la legislación. Entonces, derecho corporativo va desde la parte societaria, que yo creo que es lo muchísima gente, digamos, asocia corporativo con societario, y nada más es una de las partes, y los libros legales y la asamblea de accionistas y tal. Tiene que ver con contratos, tiene que ver con temas laborales, que estés en cumplimiento con todo lo que son Ministerio de Trabajo, Caja Costarricense, etcétera. Tiene que ver con Ministerio de Hacienda, tiene que ver con los permisos ambientales, tiene que ver con permisos sanitarios de funcionamiento, entonces tiene que ver con que tengas registradas tus marcas. El derecho corporativo te abarca absolutamente todo lo que necesita una empresa para estar ejerciendo sus negocios de manera compliant, digamos, que estés en cumplimiento con toda la legislación de los países a donde estás operando. Entonces, el derecho corporativo es todo. No creo que haya una definición, ni que uno vaya a encontrar una definición en ningún diccionario ni en ninguna clase, pero es básicamente el derecho que implica ayudar a las empresas. Sí, y sobre todo que en su día a día pueden ir surgiendo infinidad de situaciones. Algunas veces son problemas, algunas veces son más bien situaciones satisfactorias, no sé, por ejemplo, definir si se van a repartir o no utilidades dentro de la empresa, pero es el día a día, ¿verdad? Creo yo, apoyar de repente estas gestiones dentro de la compañía. Exacto. Ahora bien, y ya para ir aterrizando nuestro tema, en términos tal vez sencillos, ¿qué significa una fusión y una adquisición de una empresa, ¿verdad? ¿Y cómo se diferencia una de la otra? Sí.
Una fusión verdaderamente, voy a hablar primero de la adquisición, que es lo más estándar, digamos, que se ve en el mercado, que es verdaderamente cuando una empresa quiere expandir operaciones o quieren entrar a algún tipo de mercado, ya sea mercado geográfico o mercado de industria, digamos, y dice, es muy difícil empezar de cero aquí, hay mucha barrera de entrada, voy a comprar una empresa, un jugador ya existente, o quiero comprar un competidor, o hay diferentes razones, digamos, de negocio por las cuales alguien querría salir a comprar una empresa. Del lado, digamos, del vendedor, pasa por muchísimas razones. Una es, digamos, para aterrizarlo a Costa Rica, después lo vemos un poquito como el mercado más internacional, pero aterrizado a Costa Rica muchísimas veces pasa que es alguien que ya lleva una empresa, que no tiene plan de sucesión, que los hijos están en otras cosas y dice, ya me agoté, ya quiero, digamos, hacer un evento de liquidez estrategia de salida. Y vendo mi empresa. Y eso fue. Muchas veces la empresa empieza a caer y entonces más bien antes de que caiga, mejor la suelto antes de tener que entrar en un periodo de quiebra, etcétera. En Estados Unidos, que hay una cultura mucho más de emprendimiento y hay muchísima inversión, digamos, para emprendimiento, muchas veces pasa que empieza el emprendimiento, de una vez tienen el chip de que en 5 años se vende y empiezan otro emprendimiento y se vende. Silicon Valley, digamos, hay muchos ejemplos, digamos, donde la idea es estar generando M&A, estar generando buenos emprendimientos, ya tienen su cuota de clientes, ya tienen una cuota de mercado y después lo salen a vender. Pero bueno, hay diferentes razones por las que puede pasar. Esas son adquisiciones. Fusiones como tal son mucho más complicadas tanto de ver en el mercado como de implementar. Porque involucra, digamos, entrar en acuerdos donde queda un socio mayoritario, minoritario, o donde pueden entrar en igualdad de condiciones, y entonces verdaderamente hay una integración de dos culturas. Y eso, pues trae ventajas, pero puede traer muchos retos en cuanto a las sinergias que andan buscando, en cuanto a los que estaban antes en la entidad, qué pasa con la nueva cultura, con la nueva organización que está entrando. Ahí pues obviamente el trabajo del abogado es tratar de delimitar vía contrato cómo va a funcionar la relación a partir de ahí. En la vida real es un poco más complicado. Hasta que una llega, digamos que la fusión se puede perfeccionar con una fusión por absorción y entonces ya pasa la entidad un ejemplo importante hace 20 años fue Grupo Q con Lagner Sáenz, entra y entonces era Lagner Sáenz, como tenía un nombre tan relevante en el mercado local, en la venta de carros, Lagner Sáenz, Grupo Q. 3 años después, Grupo Q, Lagner Sáenz, y después ya desaparece Lagner Sáenz. Entonces, hay un proceso, digamos, que se va llevando para una fusión, pero generalmente lo que más se ve y lo que más predomina en el mercado son adquisiciones. Sí, de hecho, nos encontramos con muchos casos en donde hay un choque cultural, ¿verdad? Claro. Cuando de repente se fusionan, digamos, no solamente dos empresas, sino son dos ideologías. Total. Pueden ser inclusive 2 generaciones, ¿verdad? De repente hay una empresa nueva que se está adquiriendo porque trae nuevos procesos o nueva tecnología y tal vez la empresa de otra empresa, digamos, es más tradicional o tiene un equipo gerencial, directivo, digamos, con otro tipo de experiencia, ¿verdad? Entonces, hacer que eso logre amalgamarse bien es complicado. Es complicado y muchísimas veces pasa en las entidades en Costa Rica que la gerencia anterior, digamos, era muy paternalista. Y entonces venga, mijito, se puede ir al estadio. O sea, hay muchas cosas muy Costa Rica. Y entonces, si son adquiridos por una empresa, digamos, transnacional grande, que tiene un set de reglas muy fuertes, es un choque durísimo de culturas y entonces es, no, pero es que cambió todo radicalmente tal, empezás a ver gente que se va, empezás a ver un poquito de rotación de personal, algunos despidos de gente que nada más puso demasiada resistencia al cambio, entonces sí hay un choque cultural necesariamente, sobre todo en empresas que son muy pesadas en cuanto al recurso humano. Empezás a ver los cambios que se quieren hacer y si hay redundancias, tiene que haber salidas, etcétera. Entonces, sí, todos esos cambios, eso se va planificando. Los compradores generalmente van planificando esas sinergias y esos periodos de transiciones desde antes de hacer la adquisición. Pero igualmente sucede que siempre hay cambios culturales. Posiblemente más adelante vamos a hablar sobre ese tema, porque es un tema que también me interesa. Ahora bien, ¿qué podrían tener desde tu óptica en común? Porque si estamos hablando de fusiones o de adquisiciones,
¿Qué podrían tener en común, por ejemplo, la compra de un equipo de fútbol que funciona, por ejemplo, bajo un modelo de sociedad anónima deportiva, la fusión de dos bancos o de dos entidades financieras o de dos cooperativas, o, por ejemplo, la adquisición de una aplicación que está de moda, ¿verdad? Que está en boga? ¿Qué elementos eventualmente pueden transversalizar estos tipos, por ejemplo, de adquisiciones o de transacciones que están en negocios o sectores del mercado o sectores de la industria muy disímiles, pero que al mismo tiempo podemos encontrar ciertas reglas que les van a aplicar? Totalmente. A ver, buenos ejemplos, ¿ah? Equipos de fútbol, sociedad anónima, bancos y aplicaciones, todo bien. Es vacilón porque cada uno de los... Cuando vas a hacer una adquisición, tenés que ver cuál es el corazón y a dónde está el valor de esa entidad. En un equipo de fútbol, pues estará en sus jugadores, estará en dónde están viniendo los ingresos, en los contratos que tenga, etcétera. Y entonces hay que enfocarse un poco en cuáles son los generadores de ingreso y cómo están protegidos a nivel legal, de tal forma que no venga el comprador y se le desinfle absolutamente y que entonces el precio que pagó haya sido en vano, ¿verdad? Entonces, si están bien amarrados esos contratos, si están bien amarrados los permisos, que no les vayan a quitar el estadio, etcétera, entonces sí hay que hacer un due diligence muy enfocado, digamos, en el generador de valor. Digamos, la adquisición de un par de bancos o la fusión de un par de bancos, ya de por sí banca es una industria regulada, ¿verdad? Entonces, entonces tiene que ir a otro regulador también. Exacto. Vos ahora que estaban nombrando Coprocom, que ahora vamos a entrar a la Comisión de Competencia, pues están estas industrias reguladas, seguros, telecomunicaciones, banca, y entonces aquí hay un set de reglas totalmente diferentes también, y entonces tenés que entrar a ver cómo está la cartera de cuentas por cobrar, cómo está la morosidad, cómo están los activos, etcétera. Menos liberalidades ahí, inclusive. Pues, totalmente, pero ahí el due diligence financiero va a ser, digamos, el crucial, básico, el totalmente básico, y las aplicaciones, digamos, hay que ver cómo está la propiedad intelectual, si ya está registrado, si tiene algún secreto industrial, si está patentado, o sea, hay que revisar un poquito todo esto. Lo que sí es transversal, digamos, a todas las adquisiciones es en el contrato, cuando estás firmando, digamos, un contrato de venta de acciones o de activos, cuáles son las protecciones. Obviamente el interés del vendedor es salirse lo antes posible, que le paguen lo más que se pueda y tener la menor responsabilidad por el menor tiempo posible después. El interés del comprador es, usted se me queda siendo responsable de todas las tortas que haya generado su gestión antes de la venta, el mayor tiempo que pueda y pagar el menor precio que se pueda. Entonces, esa siempre, digamos, es la negociación, y eso va a ser transversal a cualquier adquisición que quieras. El vendedor salirse lo antes posible, que la responsabilidad sean 12 meses, 24 meses, y el otro va a querer 48 meses. Que esté bien definida. Y esa estira y encoge siempre va a ser, digamos, transversal a cualquier industria, yo creo. Muchas veces pasa que viene el vendedor y dice, perfecto, yo vendo, pero mi empresa vale 10. Ok, y entonces viene el comprador, revisa todo, ve los ingresos, ve las proyecciones, revisa estados financieros y dice, tu empresa vale 5, entonces yo pago 5. Y el vendedor dice, no, pero es que yo ahora tengo un prospecto y entonces tengo proyecciones así, los siguientes 5 años vamos a esto. Entonces se hace, ok, está bien. Yo te compro esa hablada, ese argumento, y vamos a hacer una cláusula de earn-out, se llama, que es, vos te quedas adentro, vos vendedor, me vendes a esto en este momento, pero te quedas con el 51%, con el 40%, con el porcentaje que sea, y en 3 años, si se cumple todo eso que decís, te compro al precio que decís que puedes llegar. Entonces, digamos que te voy a dar una oportunidad de que esto crezca así, en este momento no. Entonces son formas, digamos, que yo creo que esto es pura práctica, se han ido utilizando para que sí se puedan dar adquisiciones cuando hay diferencias de precios tan importantes entre comprador y vendedor. Ahora, tal vez esto, ahora que lo hablábamos antes de entrar al aire, es tal vez un poco más técnico, pero digamos, ¿hay una regulación específica o hay una normativa específica que le aplique a este tipo de transacciones, o es ahí justamente en donde entra el ingenio, el liderazgo, la experiencia de los abogados para poder resolver tantas cosas en un periodo de tiempo a veces muy corto? Porque a veces, ahora que hablábamos de los clientes enojados, a veces los clientes quieren que salga ya, y de repente no se puede porque hay que cumplir con ciertos requisitos, o porque hay que tener ciertas autorizaciones, o porque ahora vamos a hablar de eso, hay que tener una debida diligencia previa.
Entonces, ¿tenemos en Costa Rica alguna normativa fundamental o básica, o de alguna manera es una cuestión completamente atípica y en donde nosotros depositamos nuestra confianza en el abogado? Claro, es una excelente pregunta. Esto es contratos entre partes. Esto es código de comercio. Evidentemente hay que tener ciertos cuidados, pero cuando te estoy hablando de esa cláusula de earnout o te estamos hablando de cómo regulas el precio, de cómo regulas algunas condiciones, eso ha sido, digamos, eso ha sido la experiencia de probablemente décadas de años de abogados que trabajan en esto, y ahora hay como un estándar, digamos, que se conoce, y que los abogados que trabajamos en este tema, se sabe, y hay todo un lenguaje, digamos, alrededor de esto, pero por ley no está regulado. ¿Qué sí está regulado? Si vos querés ponerle una obligación de no competencia, por ejemplo, al vendedor, claro, vos me das tu empresa, pero te vas a fundar exactamente la misma y me pones la competencia, de no, entonces para nada te estoy pagando. Entonces, digamos que esa obligación de no competir con el negocio que estás vendiendo tiene cierta regulación, porque ya la sala segunda ha dicho que no podés tampoco, digamos, limitar el derecho al trabajo a una persona justo en el ámbito donde se ha desarrollado por años de años. Entonces, esa cláusula de no competencia tiene sus ciertos requisitos para que se pueda, y eso es, digamos, construcción jurisprudencial. Tiene requisitos en tiempo, limitante en tiempo y bueno, para que sea ejecutable, digamos. Entonces, hay algunas cosas que sí son de ley, digamos, que tenés que tener cierto cuidado, pero la mayoría de esto es derecho de negocios. Podríamos, ahora que mencionabas esto, por ejemplo, dentro de las condiciones válidas que se pueden establecer, que claro, que es una de las preocupaciones más importantes del que vende, de que la persona que sale eventualmente con todo ese conocimiento, con toda esa experiencia, con todos los contactos que tiene, no me vaya a poner en la esquina la competencia. Claro. Además de que le pagué, lo robustecí, lo enriquecí, y además me va a poner el mismo negocio. Entonces, efectivamente la sala primera ha establecido ciertas condiciones, la sala segunda también ha establecido ciertas condiciones, sobre todo cuando roza asuntos laborales. Correcto. Pero eventualmente esa persona podría decir, bueno, hagamos una cosa. Yo entiendo la cláusula de no competencia, pero me gustaría irme a Guatemala a poner el mismo negocio. ¿Cómo se negocia o cómo se establecen ese tipo de situaciones? Buen punto. Muchas veces las cláusulas son geográficas. Y el vendedor obviamente trata de que esa cláusula de no competir aplica a Costa Rica. Pero que si quiere conseguir un trabajo, porque no necesariamente es poner una empresa, es irse de gerente a donde el competidor, ¿verdad? Claro. Y entonces todos los contactos, etcétera. Entonces muchísimas veces es geográfica, muchísimas veces el vendedor lo que solicita es que sea únicamente para Costa Rica, y entonces va a depender un poco de si la empresa o el jugador que está adquiriendo también tiene operaciones en Guatemala, y dice, no, o sea, espérate, porque si me vas a lastimar o si me vas a dañar, digamos, mi cuota de mercado, etcétera. Entonces, generalmente, ahí de nuevo, ahí no hay una regulación, pero sí hay, eso es negociar, sí. 100%. Ahora bien, ¿a quiénes benefician? Por ejemplo, pensemos una fusión de compañías, y lo pienso desde el punto de vista que mencionabas antes, si digamos a las empresas, ¿cómo las pueden beneficiar? Por ejemplo, dentro de un crecimiento horizontal o dentro de un crecimiento vertical, o de repente para beneficiar a los consumidores porque van a tener la posibilidad de adquirir mejores productos. Desde tu punto de vista, ¿a quiénes se ven más favorecidos dentro de este proceso? A ver, yo creo que depende. A ver, quien adquiere es quien tiene que tener la visión estratégica de qué hacer después con el negocio y para qué está adquiriendo. Quien vende, como te dije al principio, quien vende porque quiere nada más liquidar probablemente, y ya con eso quedar tranquilo o hacer otra inversión o lo que sea, pero aquí digamos que el interés del vendedor es liquidar, es liquidez. ¿Okay? ¿Quién adquiere? ¿A quién quiere favorecer? Muchas veces si son transnacionales, tienen el mandato de crecimiento y expansión desde corporativo, digamos, y entonces
pues entonces ven expansiones vía adquisiciones en los diferentes países, en Centroamérica, en Latinoamérica, y entonces optan por Costa Rica, porque Costa Rica, como sabemos, y como dijiste al inicio del programa, estamos muy bien posicionados en cuanto a talento humano, en cuanto a un montón de clima de inversión, etcétera. Entonces optan por Costa Rica y optan por expandirse por acá. Muchas veces quieren hacer expansión horizontal y entonces es comprar competidores, o vertical dentro de la línea, digamos, de toda la canal de distribución o la cadena de valor. Va a depender un poco de la estrategia de cada uno. Por ejemplo, si es hotelería, recientemente ayudamos a una empresa que le dijo, nosotros estamos con una ideología de sostenibilidad y no nos podemos permitir no tener un pie en Costa Rica. Porque Costa Rica es pionero en esta vaina exacto, en hotelería. Tenemos que estar con un pie en Costa Rica y queremos estar lo más cerca que podamos de la zona montañosa, etcétera. Ya tenían una visión. Entonces lo primero que hacen es, o bueno, parte de lo que hacen de la visión de negocios de ellos es de los hoteles que tienen. Entonces ya están viendo cómo van a integrar esta parte de Costa Rica, cómo van a darle valor a su cadena, digamos. No necesariamente están pensando en bajar precios o subir precios. Yo no creo que ese sea, digamos, el conductor de una decisión de adquirir, pero sí de buscar eficiencias para ellos y de es estratégico. Es estratégico. Son adquisiciones estratégicas generalmente, sí. Muy bien, vamos a pasar a otro tema que me parece que es fundamental, que ya lo mencionamos, que es ese proceso previo, a esa etapa preliminar ya al contrato de fusión o de adquisición de la empresa, esa parte ya transaccional, que son las labores que tiene que realizar el abogado y además a veces acompañado de un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Dependiendo de la complejidad del negocio, del sector de la industria en el que esté, llamado due diligence, ¿verdad? Muchas de estas, ahora que hablábamos de la regulación, muchos de los principios y de los institutos en los que nosotros nos hemos basado en Latinoamérica, por lo menos que es donde yo mayoritariamente conozco, son institutos que hemos logrado aterrizar, digamos, de derecho anglosajón principalmente. Sí. Entonces, el due diligence o debida diligencia, ¿verdad? Es ese trabajo o esa revisión que se hace en el contexto transaccional, ¿verdad? Y más específicamente en el contexto de fusiones y adquisiciones. Entonces, ¿por qué es un due diligence desde la experiencia que vos tenés y por qué es tan determinante para el éxito o el fracaso de una transacción como estas? Hay varias cosas dentro del due diligence y también va a depender un poco de la industria de lo que estemos hablando. El due diligence embarca ir a revisar todos los temas legales y que estén ojalá en cumplimiento de la compañía que va a ser adquirida. Entonces, cuando uno hace, digamos, un checklist de debida diligencia a nivel legal, saldrán 125 temas. Muchas veces ese es el checklist y entonces lo vas dividiendo por área de práctica, ¿verdad? Temas ambientales, temas de permisos, temas laborales, temas fiscales, temas de propiedad intelectual, temas de contratos, temas de financiamiento, ¿sabes? Y entonces en cada uno, temas corporativos, ciertamente societarios, enviar copia de los libros, enviar copia de los certificados, copia de esto, copia. Y entonces, en tus tiempos y los míos, había que ir a las oficinas, había que ir a las empresas y literalmente habrían lo que se llama un cuarto de datos, un data room, y era físico. Y sacaban todos los binders y todos los ampos y todas las cajas y decían, ahí está. Vean a ver cómo les va. Entreténganse. Yo, pues, te podría, y a uno le tocaba. Te podría contar muchísimas historias de terror de amanecer en esos cuartos de datos. Todos, o sea, estaba como estuviera y uno lo tenía que ir viendo y ajustando uno y todo eso como asistente legal. Ahora ya esos data rooms, gracias a Dios por la tecnología, son virtuales y entonces ya vienen bien ordenados, segmentados, etcétera. ¿Cuál es la labor del abogado y el despacho? Que cada uno de sus especialistas empiece a revisar y se empieza a generar, digamos, el reporte de debida diligencia, que es ahora cómo se utiliza, generalmente es en
un semáforo, digamos, entonces están los temillas en verde, que eso es nada más como que hay que revisar aquí, ya se va a vencer un permiso, entonces hay que renovar, temillas amarillos, que hay que tener más cuidado, y están los temas rojos, digamos, esos sí son más complicados, que hay una demanda que en contra, que aquí podría haber un tema fiscal, y entonces sobre esos es donde el comprador generalmente dice, ok, ¿cómo hacemos el manejo de esto? Para que no se convierta, digamos, en un disruptor del negocio, en un deal breaker. Inclusive en ese caso, uno tiene que tener muy claro como abogado de fusiones y adquisiciones que no le toca a uno decir que es deal breaker, ¿verdad? Sí, me pasó una vez que salió un tema, dice, le deben a la caja tantos millones, esto es un deal breaker. Y así se lo dijo al adquirente, y el adquirente dijo, no, este es un negocio de tanto, esto de nada más se manda a pagar, ¿verdad? No es deal breaker, hay que ponerse al día. Entonces, no le toca a uno decir que sí, que no. Uno tiene que levantar la bandera y decir, esta es la forma en que se cura, esta es la forma en la que se puede, digamos, de tratar de solventar el problema. Pero entonces eso, como estabas diciendo ahora, interdisciplinario, esto le corresponde a uno en el reporte legal. Después viene el reporte que montan las empresas de reporte financiero, cómo están las finanzas, estados financieros, libros contables, todo esto. Y dependiendo de la industria, hay que hacer un levantamiento, si es un desarrollo de bienes raíces o de hotelería, etcétera, tienen que ir a medir y tienen que ir a hacer ya, digamos, un due diligence en campo. Claro. Y ahora existe lo que se llama due diligence de drone. Entonces van en drones y hacen levantamientos y revisan y tal. Entonces cada vez se va haciendo un poquito más sofisticado y tiene mucho que ver con la industria donde estemos. Una vez estábamos en una industria, íbamos a hacer una adquisición en una industria agropecuaria que involucraba animales de granja, y hubo que ir a ver hubo que ir a ver un montón de permisos, tuvimos que ir a la finca, ponernos las botas revisar y todo esto. Entonces los due diligence van, digamos que mutando o van cambiando dependiendo de cuál es la industria. Sí. En esos temas de anécdota, yo recuerdo una vez que estábamos terminando de hacer una adquisición de una finca, también de una empresa agropecuaria que estaba en Río Grande de Atenas. Y me acuerdo que parte de las labores que me encomendaron a mí, claro, eso fue hace, que habrá sido hace unos 17, 18 años atrás, vaya para que tome nota y revise. Entonces me dice el vendedor, mire, ya le traigo unas botas, pero no, tranquilo, yo aquí ando calzado cómodo. Dice, no, es que aquí hay mucha serpiente. Entonces yo, parte de los trabajos que de repente le toca hacer a uno. Entonces uno ahí, ¿verdad? Capeándose las serpientes, tomando notas, revisando. Pero bueno, es parte de los trabajos que a veces no son considerados que tenemos que hacer los abogados. Esos eran los retos de antes. Los retos de ahora, porque ahora todo está más virtual y están, digamos, estos data rooms de ya en línea y todos los SharePoints, todo. El reto ahora es que parte de la competencia de uno es la inteligencia artificial. Así es. ¿Verdad? Eso es otro tema, digamos. Y que nos están, no sé si sustituyendo, no creo. En este momento es eficientizando. Sí, creo que es el verbo, pero sí con un reto, digamos, a futuro, de que ya el data room te lo revise, digamos, un agente de inteligencia artificial de inmediato y te monte un reporte de inmediato. O que nosotros le compartamos la información y nos ayude a identificar a dónde están los riesgos más altos, ¿verdad? Sí, hacia eso nos estamos moviendo. Ahora bien, me voy a quedar con algo que mencionaste, que a mí a veces es uno de los temas que me preocupan. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del abogado y a dónde empieza la responsabilidad ya del cliente en esa toma de decisiones? Porque claro, yo me he dado cuenta que como los abogados, por ejemplo vos, yo, no estamos dentro de la organización, es usual que algunos miembros de la organización, cuando no se toma la decisión correcta, le quieren trasladar la responsabilidad a quien no está ahí, ¿verdad? Y claro, como uno no está dentro de la organización, entonces uno no tiene, digamos, las herramientas para defenderse hasta que le llegue el correo o la llamada. Entonces, vos lo mencionabas, sobre uno no recae esa decisión de negocios, de decir, ok, a pesar de estos riesgos, yo tomo la decisión de seguir adelante.
y de comprar o de fusionarme con aquella empresa. Pero entonces, desde tu óptica, ¿a dónde termina esa responsabilidad del abogado y a dónde empieza? Y tiene que asumir también el cliente, también con base en su experiencia, porque al final de cuentas, él es el experimentado, tomar la decisión y como se dice popularmente, mojarse él con la decisión e ir hasta el final con esto. Es una excelente pregunta. Nosotros siempre pretendemos creer que nuestra responsabilidad llega hasta la entrega del reporte final, y explicarlo y decir, así es como puedes, digamos, solventar, etcétera. En la vida real, lo que muchas veces pasa, que ese reporte que uno le prepara, digamos, al comprador, el comprador lo envía al vendedor, el vendedor lo ve con sus asesores. Ellos dicen, no estamos de acuerdo con esto que ustedes encontraron porque esos abogados de ustedes están haciendo demasiada bulla y están maximizando las contingencias. Eso no es así. Aquí en Costa Rica funciona diferente. Y entonces, y empezás casi que a debatir el reporte que encontraste, y uno dice, no quiero entrar a debatir, esto es contingente, esto debería funcionar así, etcétera, etcétera. Y entonces uno trata de evitarlo, pero muchas veces cae en tener, digamos, que volverse a parar en por qué esto es contingente o por qué esto no es contingente. Habiendo dicho eso, igualmente la responsabilidad de uno llega hasta ahí. Como vos decís, la decisión es de negocio, no es legal, de si adquirir un negocio o no adquirir un negocio. Sí nos ha pasado, y es complicado, que se genera una confianza tal con del cliente en uno, que le pregunta a uno, ¿usted qué haría? Una corporación. Y entonces uno como un venado encandilado. Y ahí le piden a uno mojarse, ¿verdad? Sí. Si fuera su decisión, ¿usted qué haría? ¿Verdad? Eso nos ha pasado, y ahí sí sigue siendo no responsabilidad de uno, pero ya sí te están pidiendo, digamos, tu opinión de negocio. Una opinión, digamos, entonces, que trasciende. A veces es algo difuso hacer la separación. Generalmente, yo diría que en un gran porcentaje de los casos, uno llega hasta el reporte, las llamadas para que quede suficientemente claro, y la revisión en el contrato de que estén bien curadas esas contingencias que encontraste. ¿Qué quiere decir eso? Que lo viste aquí y decís, no está pago esto, o qué sé yo, hay un pasivo laboral que no se ha pagado bien horas extra. Ahí encontrás algunas cosillas, y entonces aquí en el contrato decís, cualquier cosa que salga producto de esto lo tiene que asumir el vendedor, porque esto lo hiciste mal, digamos, en tu gestión. Entonces hasta ahí llega, digamos, la responsabilidad es más o menos de tratar de proteger al cliente o mitigar las contingencias si fueron producidas por el vendedor. Sí, además yo creo que está de más decirlo, pero son procesos que están cimentados en la buena fe, ¿verdad? Y uno esperaría tener, ¿verdad?, una contraparte, primero que le revele a uno toda la información veraz, cierta, actualizada, para uno poder también preparar un reporte correcto, ¿verdad? Lo más fidedigno posible. Exacto. ¿Qué pasa? De repente uno se encuentra también con situaciones en donde esa información, como decíamos, no es del todo veraz o no es del todo contundente, pero bueno, ya eso estaríamos entrando a otros ámbitos. Muy bien, ¿qué tipo de contingencias o de banderas rojas, podríamos decir, ¿verdad?, red flags, suelen aparecer más recurrentemente en un proceso de debida diligencia? ¿Y cómo varían dependiendo del sector de la industria en el que nos ubiquemos? Ahora, antes de entrar al aire, hablábamos, me parece, o no sé si fue con Sebastián, del sector farmacéutico, ¿verdad?, que tiene sus peculiaridades. Ahora hablamos del sector agropecuario, que tiene sus particularidades. Entonces, son industrias muy, muy diferentes. Pero, ¿cuáles son esas, tal vez, principales contingencias que uno se ubica? Y tal vez ubiquémonos en Costa Rica para contextualizar bien. Hay varios tipos de contingencias. Generalmente las más fuertes son las laborales, las fiscales, si se vienen haciendo mal los cálculos, y las ambientales, porque bien que mal Costa Rica es un país bastante estricto en temas ambientales, y entonces hay que revisarlo. ¿Qué pasa con estas? Muchas veces pasa que se nos pide cuantificar esas contingencias y decir, en el peor de los escenarios, ¿qué podría pasar con esto laboral? ¿Qué podría pasar con esto de Hacienda? ¿Qué podría pasar? Este es el tamaño de la torta que tiene esta empresa. Ok. ¿Qué es esto? Es plata. Sí, es plata. Ok.
Ok, entonces eso es decisión de si se queda guardado una parte del precio de compra, pues se queda guardado. En un Pero escrow o un fideicomiso en para un tipo que de fideicomiso de responda garantía, eventualmente. eso responde por eventuales contingencias si es que se materializa. ¿Qué pasa? Que hay algunas contingencias a donde no podés. La contingencia sería que te cierren el negocio. Y uno dice, ¿cómo cuantifico eso? ¿Cuánto genera su negocio al día, verdad? Porque eso te puede cerrar. Puede ser 3 No días, sé, puede ser te una puede semana. cerrar un mes. Saprissa, por ¿Cuánto ejemplo, genera? cuando le cierran el estadio, bueno, ¿cuánto es eso si tenía un clásico Sí, el domingo la taquilla, siguiente? sí, La tenés que ir al taquilla. Nacional. Sí. Entonces, cuantificar el cierre de un negocio, la demolición de un negocio, si estuvo mal construido, etcétera, de ahí se sale un poquito, digamos, del ámbito normal. Pero generalmente esas tres que te estoy diciendo, laboral, fiscal y ambiental, creo que inclusive en ese orden, a la hora, digamos, lo que sí se pide muchas veces es que cuantifiquemos. Y entonces esas son las más normales. Todas las demás son subsanables. ¿Por qué? Porque es un permiso que hace falta por aquí, es un contrato que no está bien amarrado por allá, pero cuando revisas, es laboral, fiscal y ambiental. Y estas otras que sí son las más pesadas. Nos pasó una vez que se quería hacer una adquisición de hotel de playa, te estoy hablando hace más de 10 años, y ese hotel se quería convertir en un todo incluido, y ese hotel ya tenía firmados, no sé, tenía 350 socios donde iban con el pollito a la playa y podían llevar sus cosas, y un montón de derechos adquiridos, y le tuvimos que decir al cliente, aquí hay potencialmente 350 demandas. Dijo, bueno, yo no voy, ¿para qué me voy a comprar ese hormiguero, verdad? O sea, entonces aún así sigue sin ser decisión de uno, pero el cliente dice, yo no me quiero comprar ese, o sea, es qué tanto apetito al riesgo quiero asumir aquí. 350 potenciales demandas. Y ya los socios se habían dado cuenta, ya se habían ya había aglutinado, cabezas calientes, ya y habían tenido una adquisición un poquito problemática en otro país de Centroamérica también, y dijeron, no nos vamos a comprar esta bronca. Entonces, ahí lo vas viendo. Ahí se va gestionando. Sí. Pucha, tenemos la guillotina del tiempo encima, ha pasado el tiempo rapidísimo. Eso seña de que ha sido una conversación bastante agradable, pero tal vez muy, muy rápidamente. Y para cerrar con algo que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, en este contexto tan amplio, tan complejo, nuevamente, ¿qué papel juega el abogado en una operación, verdad? Pensemos desde esa primera reunión o ese primer acercamiento entre un potencial vendedor, un potencial comprador o dos empresas que quieren unirse hasta el cierre del negocio. ¿Cuál es el rol más importante? Y ahora yo creo que vos mencionabas la información que uno puede generar o el dato o los hechos para que se tomen decisiones correctas. Entonces, desde el valor agregado tal vez que pueda dar un abogado, ¿a dónde encontrás ese rol del abogado? Yo creo que un abogado que ya tiene, digamos, su calle haciendo esto puede dar un acompañamiento muy eficaz, muy eficiente, además a un cliente que viene, inclusive ojalá por primera vez a Costa Rica, y no pensemos en no pensemos en las compañías grandes, empresas, inclusive ticas que quieren adquirir otra, o centroamericanas que quieren adquirir otra, dicen, ¿cómo funciona esto en Costa Rica? ¿Verdad? Empresas pequeñas y que también se ven muchísimas movimientos de adquisiciones por ahí, por ese mercado pequeño, medio, lo que sea. Sí es explicarlo, sí es llevarlos de la mano, sí es decirle, generalmente hay un precontrato que se llama carta de intenciones, en inglés tienen otros ángulos, pero una carta de intenciones a donde se ponen todos los términos y condiciones de qué es lo que se quiere hacer, firmada la carta de intenciones, entramos al DUDI, que generalmente es no vinculante o se pone algún tipo de condiciones ahí, entramos al periodo de vida de diligencia, que generalmente ahora dura 45 días, 60 días, terminado eso se ve cuáles son las contingencias y se firma ya lo que es el contrato, ya sea de fusión o de adquisición de la traspaso de acciones. Y después, bueno, y si hay que notificar a la comisión de competencia, ahí vemos que ni siquiera hemos entrado a ese tema, no sé si nos va a dar tiempo de entrar a ese tema, pero bueno, firmas el contrato. En el transcurso de toda esta transacción, que generalmente puede andar por unos 3 meses, el cliente tiene ansiedades, tanto vendedor como comprador. Y hay una frase un término muy famoso que se llama el remordimiento del vendedor, que eventualmente dice, no, esto lo tengo yo y este es un legado mío, esto lo llevo 30 años, era de papá, me lo dejó a mí, yo cómo voy a vender,
y se quita. Y echa para atrás y dice no. Eventualmente vuelve otros años después. Pero puede pasar. Hay muchos temas emocionales, digamos, a la hora de vender y puede haber también muchas preguntas del lado del comprador. Lo que uno sí tiene que dar como abogado corporativo que estás asesorando en estas transacciones es decir cuáles son, o sea, que haya bastante previsibilidad y que no haya sorpresas en el proceso. Claro. Y que si sale una contingencia, pues bueno, esto salió, esto es la forma de manejarlo y así es como se maneja estándar. Ese es el acompañamiento que puede dar el abogado y decir, hasta aquí, esto es, quiere comprar, vamos adelante con el contrato y llegamos a la firma. Muy bien, y como lo mencionabas, para no irnos sin abordar, aunque sea rápidamente este tema, porque esto da para otro programa, de todas formas. De otra hora. Y posiblemente tampoco nos alcanzaría el tiempo. Exacto. Pero, ¿cuál es el papel del regulador? Es decir, pensemos que ya el proceso de diligencia fue aceptado, se resolvió, se firma el contrato. Muy bien. Eventualmente uno podría pensar, hasta aquí llegamos, el contrato a partir de este momento es eficaz y pasa que tenemos que ir a cumplir con otros objetivos, con otros propósitos, otros requisitos, que es ir a donde un regulador, ¿verdad? Llamado Comisión para la Promoción de la Competencia, la Coprocom, y ella debe aprobar eventualmente o condicionar esa fusión o esa adquisición. Sí. Entonces, ¿cuál es ese papel de ese regulador? ¿Qué es lo que tiene que hacer? A ver, para tener que ir a notificar, tiene que haber dos requisitos. Uno, que sea una concentración, entendida como el cambio de control de un agente sobre otro, que ya tuvieran presencia en Costa Rica. Y si es así, entonces hay que ver cuáles son los umbrales. Hay dos tipos de umbrales. Que las dos empresas combinadas, juntas, los ingresos de ambas, sumen alrededor, depende del tipo de cambio, pero alrededor de $25 millones. Y que cada una individual facture o tenga ingresos en Costa Rica como de $1,5 millones. Cuando sí pegan todos esos, cuando sea uno, concentración, y dos, si pegan los umbrales, tenés que ir a pedir permiso. Antes era notificar, ahora es pedir permiso y no puedes cerrar hasta que te den el permiso la Coprocom. La Coprocom, ¿qué se fija? La Coprocom se fija que la concentración, que la fusión, la adquisición, no tenga efectos anticompetitivos en el mercado. O sea, si una empresa está adquiriendo otra que tiene una cuota de mercado muy alta, y la que compra también tenía una cuota de mercado en el mismo mercado relevante, puede haber problemas y puede condicionar la compra. Entonces, Coprocom, que la verdad ha funcionado, o sea, está muy eficiente los procesos en Coprocom en fase 1, hay fase 1 y fase 2. Fase 1 es la que el 90% está aprobando en fase 1 como el 90% de las transacciones o más. Está durando como 10 semanas a 12 semanas, ya tener la aprobación de Coprocom. Si ven temas de cuota de mercado y que es un mercado muy concentrado, te manda a fase 2. Y ahí generalmente tenés que ofrecer algunas condiciones, ya sea conductuales o ya sea estructurales, ahí se ve, de no compartir información, de tener juntas directivas separadas, ahí hay otros tipos de condiciones. Pero el 90% de las transacciones son aprobadas en fase 1 porque no representan ningún problema, digamos, para ninguna distorsión para el mercado. Ninguna distorsión para el mercado, ni problemas de competencia, o sea, ni que va a traer temas anticompetitivos. Muy bien, Andrei, tengo todavía muchas preguntas, pero no tengo tiempo. Así que lo que voy a hacer es comprometerte a que tal vez en unas semanas retomemos la conversación y sigamos conversando sobre este tema o de los muchos otros que vos sabés, pero primero que todo te quiero agradecer por el tiempo. Yo sé que trasladarte, digamos, para acá, sacar tiempo de tu trabajo para venir a compartir con nosotros requiere un esfuerzo, así que te agradezco y ojalá que podamos estar nuevamente aprovechando este conocimiento que tenés y ponerlo al servicio también de nuestros radioescuchas. Muchísimas gracias por la invitación, Nacho, y a la orden cuando quieras. Muchas gracias, Andrei, y muchas gracias también a ustedes que nos han acompañado una vez más en Consulta Legal, que es una producción de la Radio 870 y la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Les agradecemos mucho su compañía y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias, cuídense mucho y hasta la próxima. Esto fue Consulta Legal, una coproducción de la